Y bueno amigos, estamos aquí un día más para hablar un poquito de cositas más que interesantes, la verdad, muy interesantes, cosas que me han llamado la atención y que seguramente a muchos de ustedes también les va a llamar bastante la atención. En mi caso lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a repasar unas cositas muy breves que me he encontrado y que bueno, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y cuando finalice el mismo, ustedes lo que van a hacer es muy simple también. Van a tener que ir rápidamente hacia la caja de comentarios y me van a dejar su comentario allá debajito. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre hasta el final y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, super cracks, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado y que me han parecido muy interesantes. Me gustaría arrancar hablando muy brevemente de algo que he visto de Manolo Lama de la COPE, que ha dicho algo sobre Lamine Yamal y sobre Bardiol, que fue el futbolista que de alguna manera estuvo ahí como involucrado en su marcaje personal el día de ayer. Y bueno, unas horas antes del partido, este hombre Manolo Lama me ha dicho algo que me ha llamado muchísimo la atención, de verdad, es que me parece increíble, pero va muy en la línea de lo que es esta gente de querer inflar futbolistas, esta gente que no dudaría si me colocaran este clip de hace unos años, pero en vez de decir Lamine Yamal, el nombre que utilizaba era el de Ansu Fati y la verdad no me extrañaría, así que vamos a colocarlo aquí porque me parece realmente interesante de comentar con ustedes. Así que vamos a prestar muchísima atención. Esperen que no lo consigo. Aquí lo tenemos ya. Y demos play de esto de Manolo Lama. Riol, el central del City, que juega de lateral izquierdo, por el que se pagaron 80 millones, dijo que lleva estudiando a Yamal más de un mes, viendo vídeos de él, y todavía no tiene muy claro si sale por derecha o sale por izquierda. Es un jugador que nunca sabes, te amaga por un lado y se te va por el otro, pero es que a la siguiente jugada te hace lo contrario, o recorta, o hace reversos, o Riol. A ver, esto que comenta don Manolo Lama, tengo que decir que, bueno, no he podido constatar estas declaraciones de Josko Bardiol porque según lo que él comenta aquí, Bardiol dijo que llevaba una semana estudiando los movimientos de Lamine Yamal y que no tenía muy claro, etcétera, etcétera, lo que ya escucharon. Tengo que decir una cosa, honestamente, no he conseguido esas palabras en ningún lado las he conseguido, a menos que sea una exclusiva de esta gente. Y me cuesta creer definitivamente que un tipo como Bardiol, que bueno, está en el Manchester City, no está en una selección muy competitiva actualmente, pero que recientemente tuvo unos éxitos bastante importantes teniendo en cuenta el presupuesto, por llamarlo de alguna manera, el presupuesto en la plantilla. Y la verdad me parece increíble, pero lo que me parece increíble de todo esto es cómo exponen a este chico a este tipo de cosas. O sea, porque supongamos que realmente este hombre lo dijo, que repito, no lo tengo muy claro porque no lo he encontrado. ¿Por qué este tipo de inflación que le hacen a estos muchachos? Honestamente, yo creo que lo que hacen es echarle cada vez una piedra más pesada en la mochila. Y honestamente yo creo que es un absoluto crack. Y no sé si vaya a poder soportar todo esto. Yo espero que sí, honestamente, porque más allá de la rivalidad, no creo que esté muy bien desearle nada a nadie. Pero para que vean cómo es esta gente, imagínense que esto, cuando van a decir algo de un brasileño, por ejemplo, de Vinicius, que van a decir esto de Vinicius jamás en la vida y mucho menos que juega en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque yo creo que Lamine Yamal me recuerda bastante a Vinicius. Si se ponen a ver, eh, un futbolista que condiciona muchísimo con muchísimas cosas, pero que a la hora de definir como que le cuesta un poquito más. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más con esto. Quiero que veamos brevemente esto de Lamine Yamal que subió esto o lo sube a la cuenta de la Eurocopa 2024 en TikTok. Y bueno, ha generado cuanto menos un poquito de polémica. Pero TikTok. Deco. Fernando Torres. Four. Smaker. I don't see. I'm so youngest. 8. Modric. Oh, Henry. I don't know. 6. Bonucci. 9. Neuer. 7. Casillas, second. Oh, Ramos. First.
Eder. Think good. Es absolutamente increíble. Basta o sobra decir que le ha caído una cantidad de hate importante por decir este tipo de cosas, sobre todo porque si se fijan bien en la lista final ha colocado a 3 madridistas en los primeros puestos, por mucho que vi también algún comentario de que no, que Ramos y Casillas porque son españoles. También después de esto nos vimos que en el tercer lugar estaba Luka Modric, que es croata y es del Real Madrid. O sea, es que es increíble. O sea, de verdad me parece esto muy irrelevante, pero lo he visto y los he visto llorar tanto en redes sociales, sobre todo en Twitter, por esto. Le empezó a caer un poquito de hate a Lamine Yamal. Lo que pasa es que esta gente sí es un poquito más protectora por esto. Esto lo hace Rafinha y la que le estuviera cayendo sería Mundial. Pero para que vean, tengan una idea, si esto lo hace también y pónganse a creer Rodrigo y pone a Messi o a Messi, a Busquets y a Iniesta en el top 3, créanme que sería increíble y me parece realmente de locos. Quiero que ahora, muchachos, cerremos con estas declaraciones de Rafinha, futbolista de la selección brasileña y del Palancas Fútbol Club, relacionado com Kylian Mbappé. Eu vi essa declaração, na verdade eu vi a declaração do Mbappé quando ele falou na entrevista um pouco mais antiga, né? Eu tinha visto essa declaração dele e, se não me engano, ele estava falando sobre as eliminatórias na parte europeia, as eliminatórias no Sul, né, na América do Sul. Cara, acho que é a opinião dele, cada um fala aquilo que pensa, não posso mudar a maneira dele de pensar. Se ele pensa assim, é um problema só dele, né? Infelizmente para ele, felizmente para nós sul-americanos, ele perdeu uma Copa do Mundo para uma seleção da América do Sul. Então acho que respondeu um pouco daquilo que ele mesmo falou, e eu queria ver as seleções europeias fazer as eliminatórias lá na América do Sul, nos campos que a gente enfrenta, com a altitude que a gente enfrenta. Aí eu queria ver se é fácil ou difícil. Sobra decir también, muchachos, que le ha caído una cantidad de hate importante a Mbappé por estas declaraciones en las que yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo soy sudamericano orgulloso, pero seguramente más que nadie. Pero yo no puedo tapar el sol con un dedo. El fútbol en Europa es 10.000 veces más que lo que es el fútbol en Sudamérica. Y si no, porque Rafinha juega en Europa, sino porque el 90% tal vez de los futbolistas que van a ser, van a participar en esta Copa América juegan cuando tuvieron la oportunidad se fueron a ir a jugar a Europa. Es que es realmente ridículo, de verdad, es realmente ridículo criticar a Mbappé por esto. Encima saca pecho de una final que ganó Argentina que cuando vinieron hace poco a jugar a Brasil le dijeron un montón de cosas a sus aficionados. Me parece realmente, de verdad, ¿qué ha pasado con la Canariña? ¿Qué ha pasado con la Canariña? Que antes eran no radicales, pero sí había esa rivalidad bonita contra argentinos, y sale ahora celebrando los títulos de la Argentina esta, que por cierto todos sabemos cómo ocurrió, y si no, mi amigo Rafinha repasa a dónde hubiera llegado Argentina sin algunos penaltis cuanto menos polémicos, sobre todo el de Dembélé en la final de la UEFA del Mundial. Es que me parece realmente vergonzoso. Rafinha, deberías también pensar un poco en ver cómo evolucionar tu fútbol, que estás entrando en la supuesta mejor etapa de un futbolista, y la verdad, si te vas al Leicester no me extrañaría honestamente. No me quiero enredar mucho más, quiero saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao chao.